Ya, esto se debe a que muchos sistemas o programas, cuando se los desarrolla, eh, no se los hace en función al propósito o objetivo que estos tienen, ¿ya? Es decir, generalmente el error que cometemos cuando hacemos el desarrollo de un programa o de un sistema de información es que no hacemos una especificación del mismo, ¿ya? O si lo hacemos, lo realizamos con ciertas ambigüedades o deficiencias que no muestran claramente de lo que debe y cómo debe realizar los cálculos el programa o el sistema de información, o los reportes o informes que tiene que realizar el sistema de información. Ya, entonces a eso es que se han ido proponiendo una serie de alternativas, ¿no? Como métodos y técnicas que nos permiten realizar una especificación de lo que el usuario espera de un programa o un sistema de información. ¿Está bien? De manera general vamos a llamar a los programas o sistemas de información como simplemente sistemas, por favor, para no estar redundando mucho en esa parte. ¿Ya? Entonces, eh, es justamente ese el, el problema que quiere solucionarse planteando estos métodos de especificación. Y uno de estos métodos es el lenguaje Z o la notación Z que ya les había mencionado, ¿no? Ahora, otro aspecto que se va o se ha ido tomando en cuenta eh, para poder plantear este lenguaje, este método o estos métodos de especificación formal, es que algunos eh, analistas como eh, analistas de sistemas, como también ingenieros en sistemas, han visto que programas bastante simples o sistemas, más bien dicho, bastante simples, no requieren un método formal para su especificación. Pero sí, cuando el sistema llega a ser bastante complejo, la necesidad sí aparece, ¿no? De estos métodos. Pero tampoco eso es tan cierto, ¿no? Vemos que, y ustedes que ya han tenido alguna experiencia cuando eh, cuando llegan eh, están con un propósito de desarrollar un sistema, ¿sí? Han debido ver que si no lo identificamos claramente de lo que debe realizar el sistema, ¿sí? Resulta que mm, nos, 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 llega nos llega a aumentar el costo de desarrollo del mismo, ¿sí? No solamente en tiempo, sino también en la parte económica, ¿no? Por eso es que algunos autores, cuando hablan de lo que es los métodos formales, indican, ¿no? que, que es mucho mayor el costo de mantenimiento de un sistema que de su desarrollo, ¿no? Y justamente eso es la razón es porque nos encontramos al final, ¿sí? Con ciertos problemas, ¿no? De especificación.
¿no? Que hubieran sido resueltos si hubiéramos adecuadamente identificado las necesidades del usuario y que éstas sean traducidas, ¿no? De una manera tal que en el momento del desarrollo del sistema sea bien tomada en cuenta. Entonces, este es podemos decir, algunos comentarios que se han ido eh, revisando y haciendo también algún análisis para poder mostrar, ¿no?, la importancia que tienen los métodos formales para la especificación de sistemas. Bien, entonces nosotros vamos a ver en esta parte de que uno de los métodos de especificación, uno de los métodos formales de especificación es el lenguaje Z. ¿Ya? Este lenguaje, es una herramienta también considerada como método para poder hacer una especificación de un sistema tomando como base lo que es la lógica y los conjuntos. Es por eso que está definido este lenguaje de la siguiente manera, ¿sí? Y de eso lo voy a remarcar lo que está aquí subrayado, ¿no? Z es un lenguaje de especificación formal basada en lógica y conjuntos, y relaciones, y funciones, para definir qué es lo que un sistema tiene que hacer y en qué orden debe hacerlo, pero sin indicar la forma en que haya de hacerlo. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje Z es un lenguaje eh, orientado a la parte declarativa de un sistema y no a la parte imperativa. ¿Ya? También ahora, este lenguaje, como indicábamos hace un momento, eh, tiene como base en la lógica, por un lado, en lo que es los conjuntos, relaciones y funciones. ¿Sí? Más toma énfasis en lo que es la lógica y conjuntos, por si acaso. ¿Ya? O sea, muchas de las especificaciones que llegan a darse a través de este lenguaje de un sistema, siempre vamos a ver o vamos a notar que está, eh, está dadas esto en base a conjuntos y lógica. Bien. Ahora, ¿cómo hace uso de la lógica y conjuntos? ¿Sí? Tiene su propia notación este lenguaje, o tiene su forma de interpretar las notaciones que se han ido manejando dentro de la lógica y conjuntos. Por eso es que también algunos autores lo denominan a este lenguaje como una notación Z en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el resultado de una especificación utilizando el lenguaje Z? El resultado, y eso tenemos nosotros que acostumbrarnos a obtener, es un documento, ¿ya? Llamado un documento de especificación, donde dentro de este documento vamos a tener como contenido, ¿sí? Expresiones ya descritas en la notación Z, por un lado, y por otro lado, en algunos casos, ¿no? Vamos a tener que introducir lo que es el lenguaje natural, ¿ya? En otras palabras, es una mezcla entre la notación Z y el lenguaje natural. ¿Está bien? Ese documento de especificación. ¿Está bien? Eh, por un lado. Por otro lado, este documento de especificación ya eh, puede ser por decir, redactado en base a dos formas de especificación que se manejan en el lenguaje Z. Uno es utilizando
eh, el lenguaje Z, la notación Z, de forma textual, como lo que está aquí demarcado también, y de forma gráfica. ¿Ya? La mejor forma de poder trabajar con esta notación, con el lenguaje Z, o sea, para poder redactar este documento de especificación, es la gráfica. ¿Ya? Mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué se lo denomina así? Porque para poder representar una especificación de forma gráfica en un documento de especificación utilizando este lenguaje, ya esta está representada a través de esquemas, ¿ya? Esto de esquemas vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Son esquemas donde eh, cada una de estas van reflejando, ¿no?, una parte o en su totalidad de lo que tiene que realizar un sistema. ¿Está bien? Y estos no solamente como un texto, sino por eso se le llama de forma gráfica, ¿no? Sino a través de una representación en la que fácilmente, o por decir así, a simple observación, puede uno darse cuenta de lo que se está especificando esa parte o en su totalidad del sistema. ¿Está bien? Y la otra, que es la de forma textual, que es la otra forma de especificación en Z, o representación de la especificación a través de esta notación, que es la forma textual, también se lo puede realizar como parte de la redacción de este documento de especificación, ¿sí? Solamente que para muchos, cuando llegan a leer este documento de especificación, eh, resulta un poco, no difícil entenderlo, sino que resulta bastante pesado el poder leer este documento, ¿no? Eh, como, como dicen o decimos, ¿no? Es mucho mejor representar algo de forma a través de una imagen, ¿no? O explicar algo a través de una imagen que a través de muchas palabras, ¿no? Entonces esa misma noción se llega a tomar en cuenta dentro del documento de especificación. Mucho mejor realizar o redactar este documento de especificación a través del lenguaje Z utilizando la forma gráfica y no la textual, ¿ya? Ahora, donde sí podemos decir, ¿no?, es importante introducir una especificación en la forma textual, nuevamente para poder resaltar, digamos, algunas, algunos eh, puntos o algunas líneas, ¿no?, del sistema que deben explicarse de lo que está haciendo o de lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Sí? A ver, más o menos esto, ¿cómo les explico? A ver, por ejemplo, si ustedes tienen un programa escrito en cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Tienen un programa y quieren documentar este programa para que el que lo use entienda de lo que está haciendo el programa y por otro lado eh, eh, indicar en qué líneas de ese programa realmente hace las operaciones, ¿no?, principales. ¿Ya? Entonces, para la especificación de ese programa, para poder indicar de lo que hace el cálculo de ese programa, utilizamos, utilizamos este lenguaje de forma gráfica, ¿sí? Nos muestra de manera general lo que está calculando el programa.
Y para poder indicar en qué parte específicamente del programa, o sea, el programa tiene varias líneas de código, ¿verdad? En qué parte estás realizando ese cálculo, entonces nosotros podemos hacerlo a su lado, ¿no? De la línea del código, podemos poner como una aclaración, por decir, o sea, agregamos un pequeño texto indicando que es ahí donde estás realizando, en una determinada línea de código, ¿no? Del programa, indicamos que estás realizando ahí la operación principal, ¿no? Entonces, es en esa parte donde podemos nosotros utilizar la forma textual, ¿no? Como muchos programadores lo han hecho ya, ¿no? Los comentarios. Eso sería de forma textual. Pero el propósito, el objetivo del programa sería la especificación de forma gráfica, ¿no? De este programa. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia y la manera de poder utilizar estas dos formas de especificación eh, que nos que nos, eh, que nos permite realizar a través de este lenguaje con notación Z. ¿Está bien? La mayoría de la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a ir mostrando para poder ver cómo se utiliza este lenguaje Z, lo vamos a hacer siempre o en la mayoría, ¿no? Utilizando lo que es la forma gráfica, ¿ya? Bien. Bien, ahora, básicamente de qué es- se llega a componer este lenguaje Z, ¿no? O cómo o qué elementos o entidades llega a utilizar para una especificación, ya sea de forma textual o de forma gráfica. ¿Ya? El lenguaje Z utiliza principalmente tres tipos, ¿sí? El incorporado, el básico dado y el de tipo libre. ¿Qué es el incorporado? El incorporado eh, está referido al conjunto de los números enteros. Es decir, que nosotros, o más bien dicho, que se puede utilizar el lenguaje Z para una especificación con solamente utilizando los números enteros. ¿Ya? Ese es el tipo incorporado. Si para alguna otra especificación, ¿no? Requerimos de otro tipo, o sea, no se acomoda a lo que son los enteros, los números enteros, ¿ya? Entonces podemos llegar a utilizar el básico dado. Como indica aquí, este depende del conjunto usados en las aplicaciones que se modelan, ¿no? Es lo que dice aquí en el básico dado, que depende de los conjuntos usados en las aplicaciones que se modelan. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a las diferentes entidades que podemos llegar a encontrar dentro del contexto en el que tiene que funcionar el sistema, a ser especificado a través de este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Si queremos, y aquí está un ejemplo de eso, ¿no? Si quisiéramos especificar un sistema para la biblioteca, ¿sí? Las entidades que principalmente vamos a encontrar en una biblioteca son esto, ¿no? Libro, persona, autor y tema, ¿no? Entonces, cada uno de estos entidades se va a acoger o acomodar a lo que son el básico dado en el lenguaje Z, ¿sí? Esos son los básicos dados. Y finalmente tenemos el de tipo libre, que principalmente está referido a conjuntos finitos o conjuntos en las que se pueden llegar a enumerar estos, ¿no? ¿Qué significa enumerar? Mencionar cada uno de los elementos
del conjunto en sí. ¿Ya? Por ejemplo, los días de la semana que tengo aquí, un ejemplo, ¿no? Los días de la semana. Es un conjunto que está formado por, bueno, aquí me falta todavía, ¿no? Por 7 elementos, ¿no? Donde cada uno de estos hace referencia a un día específico de la semana, ¿no? Y estos elementos, estos eh, días de la semana, ¿no? Se pueden ir enumerando, ¿no? Porque este conjunto es finito, ¿está bien? Es finito, ¿sí? Entonces, este tipo de conjuntos o entidades corresponden dentro del lenguaje Z como de tipo libre, ¿ya? Eh, entonces, estos de tipo libre generalmente, los de tipo libre generalmente son conjuntos finitos, ¿no? Que pueden ser enumerados como eh, tenemos aquí en el ejemplo. ¿Está bien? Bueno, esos son los 3 tipos que se maneja dentro del lenguaje Z. No hay otros, ¿no? O cualquier otro tiene que acomodarse a uno de estos 3. Bueno, aquí tengo uno que no les había mencionado de tipo incorporado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el producto eh, de X por 2, ¿no? Donde X aquí va tomando valores del 0 al 10, ¿no? Entonces es un producto de 0 a 10 entre 2, ¿no? O por 2, si quieren. Este, es este correspondería al de tipo incorporado, ¿no? Este ejemplo de aquí al de tipo básico dado y este último al de tipo libre. ¿Está bien? Por otro lado, la especificación a través de este lenguaje, como decíamos, se lo realiza utilizando básicamente lo que es la lógica. Ahora, ¿cómo se llega a utilizar eh, a la lógica y conjuntos? Eh, cualquier especificación en este lenguaje o a través de este lenguaje siempre va a considerar de manera general 3 entidades: el estado, suceso y la observación. ¿Qué es el estado? El estado simplemente nos va mostrando los diferentes valores o los valores y cómo va cambiando eh, cada una de las variables que participa en la especificación, ¿no? ¿Está bien? Eso es el estado. Los sucesos nos muestra esta entidad la forma en que van cambiando estos valores, las variables, ¿no? De la especificación, ¿sí? Y finalmente la observación viene a ser un análisis de lo que se resalta, ¿no? O podemos resaltarlo, ¿no? Mencionando de la manera en que esos cambios de estado van dándose en función a los sucesos o eventos, ¿no? Que se van presentando paralelamente. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí me voy a ir a la siguiente diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, tengo esta especificación, ¿ya? Tengo esta especificación eh, donde encuentro o puedo identificar en esta especificación las 3 entidades, ¿no? Por un lado está
tenemos aquí los valores que va tomando n, que corresponden a los números naturales. Vamos a decir aquí que n es este símbolo de acá, hace referencia a los números naturales. Puede ser un poquito más grande, ¿ya? A los números naturales. Y a medida que estos números, estos valores, ¿no? Va tomando n, tienen que ser específicamente mayor a 9, ¿no? Y cada valor mayor a 9, que es natural, ya es el producto de n tres veces. En otras palabras, es el cubo de n, ¿no? Lo que nos da como resultado acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el estado? O estados en esta especificación. Los valores que va tomando naturales en este caso, ¿no? Puede ser el 1, no, ¿verdad? El 2 tampoco, el 3 nada. Tiene que ser mayor a 9. Entonces vendría a ser 10, 11, 12, etcétera, ¿no? Esos son los cambios de estados en esta especificación. Los sucesos, ¿cómo realiza estos cambios? ¿Sí? A través del producto, ¿no? A través del producto. Este asterisco es el producto, ¿ya? Vamos a decir que es el producto. O sea, vamos a representarlo el producto a través de este asterisco, o sea, la multiplicación, ¿ya? ¿Y cuál sería nuestra observación de que lo que está realizando a través de estos cambios de estado, ¿sí? Es el cubo de ese valor, ¿no? El cubo de n en este caso, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos que ir acostumbrándonos a realizar una especificación a través de este lenguaje, ¿sí? Ahora, ¿dónde entra aquí la lógica y los conjuntos, ¿no? ¿Dónde entra eso? Por un lado, conjuntos está en la forma en que estamos representando cada uno de los valores y cómo estos cambian, ¿no? Que en este caso hace referencia al mismo conjunto de valores, y ahí estamos hablando de conjuntos. Y la lógica, la manera en que podemos nosotros ir relacionando uno con otro, en este caso a través del producto, bajo estas condiciones, n mayor a 9, y debe ser natural. Entonces, en ese sentido es que se utiliza en una especificación a través de un lenguaje Z, utilizando lógica y conjuntos. ¿Está bien? Bien, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de continuar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entiende? Hola. ¿O se han escapado todos? Hola, si no hay preguntas, estoy asumiendo que lo que acabamos de revisar y explicar eh, está, se ha comprendido, ¿no? Bien. Sí, licenciado, está entendible. Ah, ya, muy bien. Un aspecto que me he olvidado mencionarles, que la especificación a través de este lenguaje, utilizando las tres entidades que decíamos, ¿no? Aquí, estado, suceso y observación, siempre se lo va a poder representar, ya sea de forma textual o forma gráfica, en tres partes, ¿ya? ¿Cuáles son esas tres partes? Esto un poquito vamos a explicar con más detalle en la siguiente clase, ¿ya? Pero ¿cuáles son esas tres partes?
Una primera parte es la parte declarativa. En este caso aquí, en este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Estamos en esa parte declarativa mencionando que vamos a trabajar con números naturales, ¿sí? La parte declarativa, ¿sí? Que esta parte declarativa se acomoda a los tipos que maneja este lenguaje. Ya habíamos hablado, incorporado, básico, dado o tipo neto, ¿ya? Entonces, en la especificación tenemos esta parte declarativa. Luego tenemos una parte predicativa, ¿ya? Una parte predicativa, que es la más importante. Bueno, todo es importante, no solamente que aquí, pero está la, la mayor parte de lo que se está mostrando como una especificación de un sistema. ¿Está bien? En esta parte predicativa, ¿sí? Muchas veces tenemos condiciones, como está acá, ¿sí? Que no son más que proposiciones o predicados, ¿ya? Condiciones, aquí tenemos n debe ser mayor a 9, ¿no? Como también va asociado a esto, las operaciones, es decir, qué es lo que estamos especificando, es decir, qué operaciones o formas para cambios de estado del sistema es lo que estamos especificando. En este caso, esta, ¿no? Esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Que es el producto de n tres veces, o es el cubo de n, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, esas dos partes llegan a formar parte de una especificación. Además de esto, en estas especificaciones a través del lenguaje Z hay una tercera parte más, es el nombre que se le da, ¿ya? El nombre, ¿ya? Por decir aquí, no hemos puesto ningún nombre, simplemente lo hemos puesto como un conjunto y nada más. Pero puedo poner acá un nombre al lado, ¿sí? Puedo ponerlo aquí, cubo de n, por decir, cubo de n. ¿Qué es cubo de n? Todo lo que estamos explicando a través de esta especificación, utilizando el lenguaje Z. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. Pero esto vamos a un poco ir aclarando más adelante, ¿ya? Vamos a ir tratando un poco mejor de esas tres partes que forman parte en cada una de las especificaciones utilizando este lenguaje, ¿no? Nombre o identificador, ¿sí? La parte declarativa y por último la parte predicativa. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí abajo tengo otro ejemplo de una especificación. Masa, dice, es el nombre, que viene a ser densidad, volumen. Aquí este eres hace referencia a los números reales, ¿sí? No hay ninguna condición, no hay ningún, o bueno, aquí está asumiéndose que es libre, o sea que no estamos condicionando los valores que va tomando tanto densidad como volumen, ¿ya? Pero ¿cómo obtenemos la masa? Como un producto entre la densidad y el volumen, ¿sí? Pues una especificación entonces de masa, ¿no? O utilizando algún tipo libre, o perdón, tipo básico dado, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo. También tengo una especificación, ¿sí? Por ejemplo, asignatura aquí. Esta parte les mostraré de todo esto, ¿ya? Asignatura, dice. Esta asignatura llega a tomar en cuenta a todos que son matriculados. Estamos hablando en este caso, para que se entienda mejor esto, ¿ya? Eh, de una inscripción, ¿no? De la inscripción de estudiantes o alumnos a una determinada materia que es la asignatura, ¿ya?
Entonces, para la especificación de eso, estamos identificando quiénes pueden ser inscritos a una determinada asignatura, una determinada materia, que son alumnos que deben ser matriculados, ¿no? Así los llaman, matriculados. Ahora, para poder realizar esa inscripción, ¿no? Está manejándose aquí cupos, como conocemos nosotros en la carrera, ¿no? Cuando nos inscribimos, cupos. Los matriculados deben ser menor o igual al límite de asignatura, es decir, no debe pasar el cupo en este caso, ¿no? No debe sobrepasar el cupo. ¿Está bien? Entonces aquí en esta especificación estamos utilizando principalmente lo que es el de tipo básico dado, ¿no? Igual que el anterior, tiene un nombre, aquí arriba está el nombre, ¿ya? Aquí abajo estaría la parte declarativa y más abajo estaría la parte predicativa. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta especificación con la otra? Esta es la forma textual que les decía, ¿no? Esta y estas son de forma textual. Y la forma gráfica, para eso se utiliza esquema, les decía, son estos. Estos son los esquemas, donde también tiene un nombre, eso se pone en la parte de arriba, ¿sí? Primero, un esquema se lo llega a representar así como un rectángulo abierto, ¿sí? Dividido en dos. Un rectángulo abierto, o sea, no está cerrado esto, ¿ya? Y está dividido en dos. En la parte de arriba, ya ponemos el nombre de la especificación, en este caso inicial, aquí abajo está asignatura. En la primera parte de la división del rectángulo está la parte declarativa, ¿sí? Y en la parte de abajo está la parte la parte predicativa. ¿Está bien? Este es de forma gráfica y este es de forma textual. ¿Está bien? Nosotros, sobre todo, vamos a trabajar principalmente, y eso les decía aquí, y es mejor hacerlo así, utilizando esquemas. Es mucho más descriptivo. ¿Sí? Si queremos hacer algún comentario, entre comillas, ¿no? O aclaración, ¿no? De una parte del sistema, de una línea de código, de unas cuantas líneas del código, por decir así, podemos comentar a través de una especificación utilizando la forma textual como esta. ¿Está bien? ¿Ya? Porque si lo hacemos de forma textual, toda la especificación de un sistema se vuelve bastante pesado cuando se lo lee. En cambio, es mucho más expresivo cuando utilizamos gráficos, ¿no? Es decir, esquemas. ¿Está bien? Entonces, eso es el lenguaje Z, es la forma de trabajar con la especificación de este lenguaje, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los símbolos que se utiliza para la especificación a través de este lenguaje? O sea, ¿cuál es la notación en realidad de este lenguaje? Es todo esto, toda esta tabla que yo les he pasado. Bueno, y no es todo todavía, falta mucho, pero primeramente para ir acostumbrándonos a manejo de este lenguaje, vamos a utilizar lo que está acá, ¿ya? Que mucho de esta notación ya lo conocemos, por ejemplo, la notación de los números enteros, números naturales, números naturales, o perdón, el conjunto de los enteros positivos, ¿no? Como el mismo símbolo natural, solamente que tiene como subíndice un 1, ¿ya? Aquí cuando ponemos de esta manera la pertenencia de un elemento a un conjunto, la no pertenencia, ¿no? Es subconjuntos, A es subconjunto de B o igual a B, ¿no? Este es un subconjunto propio de B, ¿no? Aquí es el conjunto vacío, podemos hacerlo a través utilizando llaves o con el símbolo psi de el conjunto vacío, ¿no? Este es el conjunto de M elementos, ¿no?
Aquí tenemos el elemento 1, elemento 2, puntos suspensivos hasta el enésimo elemento, ¿no? Y lo ponemos entre paréntesis. La unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos, ¿sí? Las operaciones de relaciones, ¿no? Igual, diferente, menor, menor igual, mayor, mayor igual. El conjunto potencia, la cardinalidad de un conjunto, ¿sí? Los intervalos, o sea, los números que se encuentran entre m y n, inclusive los extremos aquí se toman en cuenta. Bien. La conjunción de predicados o proposiciones, perdón, la disjunción, ¿no? La disjunción, la conjunción de proposiciones o predicados, la negación de un predicado o una proposición, ¿no? Y este es nuevo, esta notación que tenemos acá es nueva. Esta es la que en líneas generales nos muestra la especificación que se realiza a través de este lenguaje, ¿no? Es un conjunto eh, de X partiendo de la declaración de tal que el predicado P se cumple, ¿no? O sea, si comparamos con lo que hace un momento les había eh, mostrado, ¿no? Las partes de una especificación, está acá. La parte declarativa y la parte predicativa. Y podemos nosotros darle a este conjunto un nombre que lo identifique de manera única. ¿Está bien? Y así se lee, por si acaso. Esta es la forma de leer este tipo de especificaciones, ¿no? El conjunto X partiendo de la declaración de tal que el predicado P se cumple, ¿ya? Este punto de acá, este asterisco que es en realidad que está acá entre P y X, no es producto, simplemente es un separador entre lo que es la parte predicativa en sí y lo que resulta lo que nos muestra, ¿no? El resultado de la especificación. Acá, como el ejemplo de hace un momento era el cubo de n, ¿no? De qué es lo que está qué es lo que se está haciendo, qué resultado nos va a dar, ¿no? Eso es lo que tiene que describirse en la especificación, ¿no? Y eso es justamente en esta partecita que se toma en cuenta. Para eso sirve este separador. No es producto, es separador. Es un símbolo que separa entre la parte predicativa y lo que realmente está realizando el sistema. Ya, lo que estamos especificando. ¿Está bien? Luego tenemos la condicional entre predicados o proposiciones, la bicondicional o equivalencia también, así también se le utiliza entre predicados y proposiciones. Términos iguales, ya, utilizamos el símbolo de igual cuando comparamos un término con otro. Cuando son diferentes, ¿no? Utilizamos el símbolo de igual tachada, ya. Esta por si acaso, esta también vamos a utilizar bastante, ¿ya? Las relaciones. Las relaciones entre un conjunto y otro, en este caso X1 y X2, lo vamos a anotar con una flecha de doble sentido. Esta es una relación entre X1 y X2, entre este conjunto X1 y este otro conjunto X2. Que es lo mismo, y así también vamos a verlo, es el producto cartesiano entre X1 y X2. ¿Ya? También se lo puede llegar a interpretar de esa manera. ¿Está bien? Y estos otros también son nuevos, aunque creo que algo ya habíamos comentado. La función total es así, utilizando una flecha que va en una sola dirección, de un conjunto con otro conjunto, X1 con X2. ¿Ya? ¿Qué es una función total? ¿No? Creo que ya habíamos hablado algo de esto, si no me equivoco. La función total es simplemente
la relación que existe entre los elementos de este conjunto con este otro conjunto, ¿no? Y cómo debe ser en este caso 1 a 1, es decir, todos los elementos de este conjunto de X1 debe tener su imagen en los elementos de X2, ¿ya? Deben tener su imagen. ¿Ya? A eso llamamos función total, ¿sí? También se utiliza este símbolo, solamente que aquí no se ve ya, por favor. Aquí hay una rayita que no lo tacha, sino lo pone al principio una pequeña raya, no se está anotando acá. ¿Ya? Hay una rayita aquí, ya, por si acaso. Al inicio de esta flecha hay una pequeña raya que se escribe de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, eso nos permite identificar que la relación entre x1 y x2 es parcial, es decir, una función parcial. Ahora, ¿qué significa una función parcial? Una función parcial significa que los elementos de este conjunto, o sea, una parte de los elementos, más bien dicho, de este conjunto, una parte, ¿no? No todos, tienen su imagen en los elementos de este otro conjunto. A eso llamamos función parcial. Una total es todos los elementos de x1 tienen su imagen en x2. En una función parcial es un subconjunto de los elementos del conjunto x1 tiene su imagen en los elementos del conjunto 2. ¿Está bien? Es la diferencia entre función parcial y función total. Vamos a utilizar bastante esto, principalmente cuando tratemos con o realicemos especificaciones tomando en cuenta de tipos básico dado, ¿ya? Principalmente básico dado. ¿Muy bien? Bien, ¿alguna pregunta? De esta notación. Creo que está claro, ¿no? Bueno, vamos a ir acostumbrándonos poco a poco a su manejo. ¿Ya? Bien, y finalmente, hablemos de los esquemas que ya les había explicado algo, ¿no? Los esquemas nos permiten representar gráficamente la especificación usando este lenguaje, ¿sí? Utilizando el lenguaje o notación C. Como habíamos indicado, los esquemas tienen esta forma, ¿no? O esta representación. Es un rectángulo que está dividido en dos partes, ¿no? ¿Ya? En la parte de arriba, o sea, arriba del rectángulo está el nombre del esquema, tiene un identificador, ¿ya? En la parte de abajo, o sea, en la primera división, tenemos la parte declarativa, como habíamos indicado, o signatura, como dice acá. Y en la parte de abajo tenemos la parte predicativa. ¿Está bien? Esta es la representación gráfica, llamado esquemas. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la forma como lleguemos a ir combinando estas partes de un esquema, tiene su, eh, tiene su manera de uso, ¿ya? Por ejemplo, cuando trabajamos con esquemas anónimos, que es posible hacerlo así, ¿sí? Anónimos decimos cuando no tiene nombre, el esquema nos sirve para modularizar, ¿ya? Para modularizar. Perdón, cuando omitimos la parte predicativa, perdón, cuando omitimos la parte predicativa, ¿ya? El esquema nos sirve para modularizar. ¿Qué significa modularizar? Ya ustedes se darán cuenta, ¿no? Para poder referirnos, para poder dividir el sistema que se está especificando en partes, ¿no? En partes. Y cada una de esas partes podemos, cada una de esas partes podemos especificar con un esquema propio, ¿no? ¿No? Entonces, para eso nos sirve esta modularización. Entonces, cuando notamos que un esquema se está usando para la modularización, cuando este no tiene la parte predicativa, esta parte de abajo, ¿ya? Cuando se omite el nombre, eso es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿ya? Es para poder, se los llama a estos esquemas como esquemas anónimos,
sirve para poder hacer declaraciones globales. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con declaraciones globales? Que todo lo que se declara en esta parte, en la primera parte del esquema, ¿no? Donde decimos parte declarativa. Todo lo que se llega a declarar acá se lo puede utilizar en cualquier otro esquema. ¿Ya? En cualquier otro esquema. Por ejemplo, aquí, asignatura, decimos, ¿no? Hemos declarado aquí asignatura por decir que resulta materias, ¿no? Materias me voy a dar así muy libremente el ejemplo, ¿ya? Asignatura igual a materias de carrera de informática. Entonces, todo esto podemos utilizar en cualquier otro esquema, ¿sí? No es necesario volver a declarar esto si es que se lo utiliza en un esquema como está aquí abajo en la asignatura. No es necesario volverlo a declarar. Si ya está declarado en un esquema donde es anónimo, entonces este ya sería, o sea, tenemos la posibilidad de utilizar en cualquier otro esquema. ¿Está bien? De eso trata las declaraciones globales. ¿Está bien? Y finalmente, podemos ir combinando estos esquemas utilizando las relaciones lógicas o conectivas lógicas, ¿no? Como mencionamos, como se menciona aquí. Podemos conjuncionar, disfuncionar, eh, implicar, ¿no? O comparar, ¿no? Entre esquemas. ¿Está bien? Bien, bueno, y con esto termino. Creo que ya les había mencionado. En la mayoría de los ejemplos, en la mayoría de una especificación que se hace, ¿ya? Se utiliza estos esquemas, ¿ya? Es decir, que el documento de especificación que se obtiene a través de este lenguaje o esta notación, ya en gran parte se hace uso de esquemas. Por eso es que vamos a principalmente tratar, ¿no? Todo lo que vamos a ver de este lenguaje utilizando esquemas. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta? Está claro, licenciado. Muy bien. Entonces, esto se va a notar mejor cuando vamos a ir haciendo ejemplos eh, mucho más específicos, valga la redundancia, ¿no? O sea, mucho más ya con cosas que, eh, vamos a decir, cosas más reales, ¿ya? Bien, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, entonces, por hoy quedamos acá, continuamos la siguiente semana, ¿sí? Está bien, licenciado. Muy bien.